¿Qué tal amigos? Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast, su podcast, la videollamada. Y bueno, pues recuerda que aquí tenemos un ciclo de charlas de gente muy interesante desde el área creativa, diferentes perfiles, diferentes profesionales. Y la idea es que tú te quedes con herramientas, que te quedes con historias de vida, la cual te inspiren a ser una persona creativa independientemente del área en el cual te estés tú desarrollando. Y hoy tengo el gusto de tener de invitado a Ricardo Arroyo Durán. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estamos, mi queridísimo Joseal? Un gusto estar contigo, en tu programa, estar con tu gente. Muchísimas gracias por la invitación, por la consideración a acompañarlos y pues encantado, estoy a sus órdenes. Pues encantados nosotros de tenerte aquí. Quiero presumir un poco, Ricardo es una persona multifacética. Ahorita vamos a empezar a descubrir quién es Ricardo, pero he estado en diferentes perfiles, desde la actuación hasta los tatuajes, hasta la filosofía y mucho más. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar de lleno. Ahora sí que sin agua va. Me gustaría que nos contaras cómo es que llegaste al teatro. ¿Cómo empezaste a estudiar teatro? A ver, platícanos un poquito tu historia, amigo. Eh, Creo que antes que cualquier cosa es la pasión por hablar, por representar, por decir las cosas. Como todos, creo que pasé una temporada de incertidumbre cuando estaba en la preparatoria. Yo estuve así de dedicarme a la medicina. Estuve en la UNAM y cuando estaba estudiando en la UNAM, estuve en rescate, en el servicio de paramédicos que tenía dentro de CEU la propia universidad. Entonces, el técnico, más bien el cirujano, que era nuestro asesor, me insistía mucho, me decía, tienes las tres características que se necesitan, tienes la sangre fría, tienes el pulso firme y el humor negro para dedicarte a las Ay, emergencias, para ser cirujano, ¿no? Y él me decía mucho que podía ser un gran cardiotorácico. Sin embargo, pues en ese momento me ganó la pasión, me ganó la bohemia, a lo mejor me ganó la ilusión, me ganó el sueño y decidí estudiar teatro. Desgraciadamente no podía acceder por una serie de reformas que hicieron en la UNAM cuando yo estaba en la prepa 2, que si no tenías determinado promedio, tenías que irte al área que el sistema por sí mismo te asignaba. Entonces, me asignaron a ciencias, una cosa sí, rarísima, claro. ingeniería, no sé qué. Yo dije, yo qué diablos tengo que hacer ahí. No era lo que quería hacer. Entonces, en esta búsqueda di con un sistema que se llama CEDART, que son de Limba, y Mm, es en el caso de Querétaro, donde finalmente estudié, y me parece que Morelia todavía lo tiene desde secundaria y preparatoria. Obviamente yo ya entré en preparatoria, tuve que repetir el año que ya había cursado en la UNAM y ahí comenzó formalmente, porque ya venía yo haciendo teatro, pero pues amateur, en el grupo de los scouts, como algunas cosillas desde la primaria que te hacían representaciones. Afortunadamente el colegio donde estudié pues era un poquito más exigente, no era la pastorela simplona, sino que había un poquito más de compromiso y de que las herramientas artísticas dotaban al alumno de una sensibilidad y de una capacidad de abstracción diferente. Entonces le echaban galleta, ¿no? Había una buena inversión en cuanto a producción y en cuanto a tiempo de ensayos y en cuanto a la exigencia del montaje que se hacía. Entonces ya venía yo con cierta cierta carga. experiencia escénica, ¿no? Inclusive. Sí, exactamente, sí, con experiencia escénica, muy amateur, muy amateur, Ujú. pero muy en serio, ¿no? O sea, como con ganas de hacer bien las cosas. Entonces, cuando llegué al CEDART, pues me encontré con un mundo potenciado, ¿no? Revolucionado, así al 1000%, gente que le giraba la ardilla para el otro lado, que veía las cosas diferente, que te hablaba igual de pintura, que de danza, que de música, y te sacaba autores y te hablaba de biografías y cosas súper apasionantes, y pues
me sentí como el lobo que se había perdido y que regresa con la manada, ¿no? Entonces, de ahí Como comenzó gente una de tu mismo aventura. planeta, ¿no? Sí, encontré a los extraterrestres que eran de mi planeta. Y de ahí comenzó una experiencia padrísima que me llevó por el teatro, por la danza, ¿no? El ballet, la danza contemporánea, me llevó por el performance, me llevó por las manifestaciones del cuerpo desde una perspectiva diferente, ¿no? Y de ahí, pues, salté a otras cuestiones que más adelante vamos a platicar, ¿no? Pero así fue como comenzó la aventura de Rico, que es como me conocen en el mundo artístico, Rico en el mundo artístico, ¿no? Escénico y visual. Fíjate que ahorita que estás hablando de la sensibilidad que tienes desde la educación, desde la primera infancia o desde la primaria, ¿no? O secundaria, tal vez. Hay veces que como creadores escénicos subestimamos el poder de las presentaciones de escuela, ¿no? A veces nos referimos como tu pastorela, ¿no? Pero muchas de esas producciones llegan a ser de igual tamaño, hablo en escenografía, en renta de teatro, inclusive iluminación, que a veces de una apuesta profesional, ¿no? Digo, yo recuerdo algunas también obras de escuela, digo, algunas muy precarias tal vez, ¿no? Muy escuelita, pero también recuerdo algunas que digo, híjole, o sea, es que cuando ya estaba bailando profesionalmente, extrañaba esos foros, y esas experiencias, ¿no? Entonces, creo que me gusta ese punto y antes de pasar a tu vida universitaria, me gustaría que me platicaras un poquito cuál fue el punto, ¿no? De esta, que dijiste, voy a hacer teatro, ¿no? O sea, sí nos dijiste, estuviste en la, ibas para medicina, pero ¿cuál fue así el momento de ebullición, donde le derramó la gota, el vaso, ¿no? Que dijiste, sí, dejo abruptamente la medicina o los rescatistas o los scouts, el campismo que estabas en este momento para irte 180 grados, media vuelta, tomé pa de buré y pum, vámonos a teatro. Mira, yo creo que hay tres cuestiones que te quiero platicar ahorita. La primera respecto de la educación o de los montajes que se llevan a cabo en la educación primaria. Yo me acuerdo mucho que hubo una producción que yo dije, órale, está muy locochón esto de hacer teatro. Hay una actriz en México que se llama Angélica Vale, que viene de una familia legendaria de actores, productores, directores, etcétera. No sé cómo, porque en ese momento siendo niño, pues no tenía la conciencia y perdí ya contacto con los maestros que en ese momento estuvieron en la primaria que yo estudiaba, que contactaron con esta actriz productora, Angélica Vale, y le pidieron los derechos para una obra que ella en ese momento tenía en escena, pudiéramos nosotros representarla. No recuerdo si era zapatos rojos, tenis rojos, era algo de unos zapatos rojos. Y entonces Angélica Vale dijo, sí, solo sí la hacen bien. O sea, yo tengo que ir a un ensayo general antes de que la estrenen y si me complace el cómo la montaron, dejo que la estrenen. Si no, no. Bolas. Entonces, Sí. obviamente, toda la producción que hubo, la renta del teatro, el diseño de iluminación, o sea, todo fue muy cercano a la producción profesional, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí comenzó como un tema de que esto no era un pasatiempo, sino que era un juego en serio, ¿no? Era jugar de veras a que esto se tenía que tomar en forma, ¿no? La segunda cuestión, me voy a ir tantito para atrás, fue con mi familia. Mi señora madre y mi señor padre, en paz descanse, siempre tuvieron como una sensibilidad distinta en ese sentido. Tengo muchas anécdotas con ellos, pero me acuerdo una vez que me llevaron a un teatro, no recuerdo si fue la Esperanza Iris, algún teatro por la zona centro de la Ciudad de México, a ver una compañía que se llama, si mal no recuerdo, la Compañía de Teatro Negro de Praga, Okey. que hacen
teatro negro, teatro de cámara negra, que los puppets, las marionetas, Ah, los cuerpos se visten con trajes fosforescentes y negros o fluorescentes y negros. Entonces, a través de iluminar el escenario con luz negra, no con luz blanca, se causa la ilusión de que las cosas flotan, desaparecen, etcétera, ¿no? creo que era Entonces el fue, espectáculo Serendipity, ¿no? Serendipity, creo teatro que negro de cámara, algo así, pero era Serendipity y algo tenía él. Creo que sí era ese. Creo que, digo, somos de la generación, entonces Sí, sí. probablemente lo hayas visto tú también. Si por aquí hay Pero alguien de Serendipity oyéndonos, vean el impacto que tuvieron en la vida de varios canijos, ¿eh? sí, 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 pero a eso quiero ir, mi hermano. Justamente, ese es el comentario. O sea, yo tendría 7, 8 años cuando fui a ese teatro. Entonces, obviamente, pues la ilusión, ¿no? Todos los chamacos así de, ¡wow! ¡Qué loco!, ¿no? Y me acuerdo que eran unas lombrices y saltaban por unos aros y no sé qué. Pero lo más padre, y esto tiene que ver con mi tercer comentario, fue que terminó la obra, vienen los aplausos, apagan las luces y prenden las luces blancas. Entonces aparecen los actores con estos bodies negros, ¿no? Con, Ajá. con estos unitardos negros, y aparecen los puppets, y entonces ves que están pintados de blanco, de naranja, de verde, de azul, y entonces en ese momento fue padrísimo que se me rompiera la ilusión. O sea, se me rompió la magia, pero descubrí el acto, ¿no? Descubrí dónde estaba el juego. Entonces, eso obviamente en ese momento no lo analicé, en ese momento simplemente lo viví y fue como, cabrón, qué loco, ¿no? O sea, está muy chingón esto de la luz negra, wow, qué padre, y siempre he sido alguien muy racional, que le busca tres pies al gato siempre. Entonces, pero esto que te estoy contando lo analicé ya mucho tiempo después, ya que yo era un profesional, ya que yo estaba metido en esto, y que una vez en una entrevista me dijeron, bueno, ¿y qué fue lo primero que te sucedió que dijiste, me voy a dedicar al teatro? Y el primer recuerdo que tengo fue ese. El segundo fue esta cuestión de Angélica Vale, de esta producción como muy profesional. Y la tercera fue que en este mismo colegio, el Teatro de Bellas Artes, del Palacio Nacional de Bellas Artes, cuando iba a estrenar sus óperas, no sé cómo era el acuerdo, pero ya después estando en el IMBA, supe que lo que hacían era que mandaban la invitación a los colegios de la Ciudad de México y les decían, oigan, vamos a tener el ensayo general de la ópera que vamos a estrenar. Okey. Están invitados sin costo o con un costo simbólico para que lleven a los alumnos. Obviamente no los vas a llevar a la función de gala en la noche, pero los estamos invitando al ensayo general, que es como ver la ópera completa, pero en la mañana, 1 o 2 días antes del estreno, en la mañana. Sí, luego eso es algo muy bonito del IMBA, que luego te dan chance de ir o a funciones, te dan boletos, inclusive en Bellas Artes, bueno, Sí. o el teatro local del estado que estés, y, a los ensayos, ¿no? A lo mejor puede ser eso lo que haya sido un ensayo Era un general. ensayo general, por lo que te voy a platicar. Era un ensayo general, era en la mañana y era en el Palacio de Bellas Wow. Artes, ahí en Eje Central y Madero, creo que es, no me acuerdo con qué, con Juárez, Eje Ajá, Central y Juárez. Ahí en el Palacio de Bellas Artes, mi palacio maravilloso de ajá, mármol blanco y sus esculturas maravillosas. Porfirio Entonces, Díaz. fuimos a esa función de la ópera de Nabucodonosor. Fíjate, o sea, me acuerdo a casi Ajá, 30 y tantos años de distancia, me acuerdo, cabrón. Entonces fuimos al ensayo y yo es algo que le agradezco muchísimo a la directora de ese colegio, no me acuerdo cómo se llamaba, la señora, una maestra preciosa, Guadalupe creo que se llamaba, no recuerdo,
pero siempre tuvo ese interés porque no únicamente tuviéramos una formación académica formal en ciencias, ¿no? Matemáticas, historia, cuestiones de la academia pura, sino que también tuviéramos esa sensibilidad. Entonces nos llevaron a varios espectáculos, pero esa de Nabucodonosor me marcó porque casi al final de la obra, de la ópera, se derrumba el palacio de Nabucodonosor, se caen unas columnas y entonces estas columnas fabricadas, hechizas, obviamente, escenográficamente hablando, hechas de unicel, se caen, se parten en tres secciones pam, pam, y tienen que salir, tienen que caer hacia las piernas, ¿no? Hacia los laterales del teatro. Pero una de ellas, por alguna extraña razón, cae y rueda hacia la fosa de la orquesta, cabrón. Cae ese pedazote de unicel que yo me imagino que tendría unos 2,5 metros de alto por o tal vez 1,5 metros de diámetro, el pedazo de columnata que se cae, y les cae encima la sección de las cuerdas o de los vientos, no sé, ¡tras! Entonces el director de la orquesta empieza a vociferar y grita, prendan las luces y me llevan detrás. En ese momento, obviamente, pues se paró todo el ensayo, pidió que trajeran al escenógrafo, que trajeran al jefe de foro, que trajeran al jefe de tramoya, y empezó a reventar todo. Obviamente a los 2 minutos nosotros ya estábamos fuera del teatro porque pues aquello ya no iba a Ya. terminar nada bien. Los músicos, con todo lo que quiero a mis hermosos músicos y más de orquesta, son unos divos, entonces fue así de, no, que me traigan una ambulancia. Fue un pedazo de unicelo que te Háblele al cayó, no sindicato, pasa ¿no? nada, ¿no? Pero hicieron su drama. Pero a mí fue la segunda experiencia que me rompió la magia del teatro, que me rompió la magia de la escena. Pero en ese momento, porque se cae el pedazo de escenografía, entonces abren las piernas, suben los telones, se descubre la parte trasera de la escenografía, empiezan a salir de tras bambalinas, empiezan a salir los tramoyistas y empieza a salir la gente de foro y etcétera, y entonces se prenden las luces de trabajo. Entonces, para mí fue en ese momento revelador, ¿no? Fue descubrir dónde guardaba el mago la carta. Y esos fueron los momentos que me apasionaron, ¿no? Fueron los momentos que me dijeron, quiero hacer eso, quiero estar Quiero ser el ahí mago. atrás, sí, quiero ser el mago, ¿no? Entonces, ahora que lo cuento, vaya, he contado pocas veces estas anécdotas, me causan mucha ilusión y me causan mucho sentimiento entrañable de decir, eras un mocoso de 12 años que veía cómo se desarmaba el teatro. Pues igual la curiosidad, ¿no? Sí, Hay algo muy importante. Yo creo que, por ejemplo, el teatro, la danza escénica o las artes escénicas en general, visto como espectador es magia, ¿no? Es mágico, es Doctor Strange, ¿no? O sea, te hago dos, tres trucos, pero es más ciencia que magia, ¿no? Si lo ves del otro lado, por ejemplo, hay un autor, digo, tú lo conoces muy bien, Eugenio Barba, que dice que las únicas tres profesiones que estudian al ser humano como tal es la psicología, la antropología. Puede ser antropología, me refiero a todas las que estudien como a la sociedad, ¿no? Pero bueno, él dice específicamente antropología y el teatro, ¿no? Y para estudiar, pues hay que analizar, hay que observar y eso incluye el método científico. Y ahí es a donde voy a mi siguiente pregunta, porque tú te especializas, no basta con ser un actor egresado del CEDART, que hay mucha gente que sale ya con buen nivel, sino vas a la UB y te dedicas a dirección, bueno, te especializas en dirección escénica y en otro término que es escenotécnico. Me gustaría que nos platicaras un poquito bueno, de la carrera para los que se estén animando a estudiar y sobre todo esta parte escenotécnico, ¿a qué se refiere? ¿Por dónde va tu rama de responsabilidad o de trabajo al claro. egresarte con esta especialidad? Mira, hay dos cuestiones. La primera es justamente salgo del CEDART
y salgo con un buen nivel. Digo, al caso que estando en el CEDAR obtenemos un premio a nivel nacional y nos vamos a Grecia a representar a México con teatro griego, con teatro clásico griego. Entonces, vaya, lo que te quiero decir es, pues yo de ahí pude haberme ya dedicado de lleno a las artes escénicas sin ninguna necesidad, ¿no? Sin embargo, había el, el tema interior de decir, tengo que terminar de desentrañar qué sucede en este acto de magia, ¿no? Que es todo lo implica. Y al final yo no me terminaba de sentir completamente a gusto siendo, lo voy a poner con un término que me gusta usar mucho, que es ficcionante, donde yo englobo, donde yo encierro a el actor o actriz, bailarina, bailarín, performer, etcétera, ¿no? O sea, el ficcionante, aquel que crea la ficción. Y estando entonces en la Universidad Veracruzana, en la UB, ingreso a la Facultad de Teatro y a ver, vamos a ser honestos, me di cuenta que había actores mucho más talentosos que yo. Había actores que memorizaban textos mucho más rápido que yo, había actores con capacidades físicas, acrobáticas, mucho más que yo. Había actores o actrices que tenían un despertar emocional, una sensibilidad, una elocuencia discursiva de evocar los sentimientos mucho mejor que yo. O inclusive un perfil, ¿no? Porque hay veces que en una obra tú puedes ser muy bueno, pero el perfil es, no sé, Otelo, ¿no? Y necesitas al moro y tú dices, soy blanco, y dices, ¿cómo va a ser el moro? No puedes, lo siento, ¿no? Y quiero a él es el moro, ¿no? Sí, O sea, claro. hay cosas que no dependen de ti, ¿no? Sí. Sin embargo, lo menciono en este sentido, en que volteo y reconozco o comienzo a reconocer los talentos de mis compañeros. Y entonces dije, espérate, a ver, si tú estás logrando reconocer esos otros sentimientos en los demás, esas otras capacidades, esos otros talentos, ¿para qué te peleas con ellos? Pues mejor dirígelos, ¿no? Aparte tenía ya como este background de decir, puedo organizar, puedo estandarizar, puedo dividir, puedo seccionar, puedo darle figura, orden, ¿no? Desde la capa exterior. Y como lo dice Grotowski, puedo ser el espectador de oficio, ¿no? Entonces, ahí me apasionó el tema de la dirección escénica, ¿no? La dirección escenotécnica. Lo que sucede puntualmente con la pregunta que me haces, el diseño escenotécnico me viene, creo yo, a partir de un personaje que marcó muchísimo mi vida como persona. Un personaje que me dotó de muchas de las capacidades y muchas de las características que hoy a mis 39, casi 40 años, te puedo decir que me han sacado adelante en muchas cosas, que fue mi abuelo. Él me enseñó a Ok, utilizar las manos y a pensar con lógica. Él hacía carpintería, hacía electricidad, pintaba, leía, estudiaba, a pesar de que no pasó de cuarto, quinto año de primaria, tenía un lenguaje y tenía un conocimiento vastísimo. Entonces, él me enseñó cómo utilizar un serrucho, una cegueta, qué diferencias había, una lija, una lima, un destornillador plano, uno de cruz, etcétera. O sea, un pegamento, por qué la madera se tenía que cortar así y no así, y utilizar las vetas de tal o cual manera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo comienzo a dirigir una puesta en escena y me enfrento a la necesidad de tener un espacio que cumpla determinadas características, ¿no? Que de este espacio plano bidimensional surja una tercera dimensión, un volumen con determinadas características,
y me doy cuenta que no hay gente o que hay muy poca gente o que cobran muy caro para un estudiante universitario que pueda desarrollar eso, que sea capaz de conocer elementos estructurales sin llegar a ser arquitectura o no con la especialidad hasta la arquitectura, sino llegar a ese punto de la ficción, de la magia que en el escenario necesitas para poder distinguir o diferenciar en un momento dado de utilizar una estructura sólida de madera firme porque vas a poner a 50 ficcionantes ahí arriba a bailar, a gritar, a saltar, a lo que sea, o que simplemente necesitas una tela suavecita, sostenida, porque lo que vas a hacer es un juego de iluminación que te evoque una textura onírica, etcétera, ¿no? Entonces, cuando llego a ese punto y me enfrento con que estoy yo como director sentado frente al escenario y digo, ¿y ahora quién chingados me va a hacer esto que me estoy imaginando donde sucede la ficción que estoy dirigiendo? Paso a ese siguiente nivel y digo, si quieres que algo suceda bien, hazlo tú Hazlo tú mismo, mismo. ¿no? Entonces dije, pues manos a la obra, cabrón. Y me puse a casi abrir por el esquema de educación en el que entré en la Universidad Veracruzana, a abrir ese perfil. Entonces, eh, tuve la oportunidad de que llevaron a, a dos maestros, tres maestros maravillosos con los que pude acercarme al lenguaje cenotécnico y soy pésimo para los nombres. Uno era el maestro Daniel, no recuerdo su apellido, el otro era... te voy a fallar, la verdad no me acuerdo, pero tres maestros maravillosos con los que pude empezar a abrir esta especialidad dentro de la carrera, ¿no? Diseño escenotécnico. ¿Qué es lo que hace el diseñador escenotécnico? Entablar en primer lugar comunicación con el director acerca de su concepción de el fenómeno escénico que va a suceder, puntualmente qué es lo que necesita que exista dentro del escenario para que suceda la acción. Tercero, diseñarlo de la mejor manera, estética, bella, elocuente. Y tercero, y cuarto, que sea funcional. Muy ¿Sale? importante ese punto, ¿no? Ese es fundamental, que sea funcional, que pueda desarmarse, armarse y transportarse y guardarse. ¿Sale? O sea, Ajá. son esas cosas que dices, puta, está muy bonita tu escenografía, pero ¿y ahora cómo chingados lo saco? Porque es la función de matiné mañana a las 11 de la mañana y hay otra obra que no tiene que ver con esto, ¿no? Y Bueno, tengo tú que una le huiste temporada de a 3 la meses. ingeniería, ¿Eh? tú que le huiste a la ingeniería, ahí está el No, totalmente, o sea, industrial, ¿no? Un poquito. completamente, o sea, el diseño industrial a saber cómo una estructura cuadrada, un volumen tridimensional, se tenía que plegar para poder encajar y guardarse 50 tarimas en un espacio de 10 metros, ¿no? Así, o sea, y cómo se podían disfrazar y cómo se podían vestir y qué materiales puedes utilizar para simular un muro de piedra, pero que pese lo que pesa tres chamarras, o sea, una locura. Es realmente la parte que fabrica lo que sustenta la magia del escenario. Y no es únicamente los volúmenes, sino también la iluminación y también las trampas, las Deux Machines, ¿no? Que conocíamos antes, ¿no? Cómo funciona el sistema de tramoya, de contrapesos, de trampas de un teatro, de los desahogos, de las piernas, de las bambalinas y los bambalinones, de los telones, etcétera. O sea, realmente es o somos quienes le conocemos los calzones al teatro, ¿no? Como decimos en el argot. Esta parte es muy importante porque, quien ve el teatro piensa que sucede exclusivamente por los, creadores escénicos, los que están en la escena,
Posteriormente, quien tiene un poco más de conocimiento agradece al coreógrafo director, pero pocos se dan cuenta que esto no podría ocurrir si no fuera por toda la parte de postproducción y producción y tramoya. Y quiero preguntarte antes de pasar o de adelantar un poquito más en esta charla sobre la iluminación. La iluminación es un tema que me está apasionando últimamente por la expresión que puede darle o el tono que puede darle a una puesta en escena, ¿no? Recuerdo que también te dedicas a la fotografía, por lo que quiero ligar este punto. ¿Cuál es tu proceso creativo para comunicar a través de la comunicación? Y es una pregunta doble, ¿cuál es tu proceso creativo para poder dirigir una obra, no? O sea, digo, te paras y nada más das órdenes, ¿no? O sea, yo sé que no, pero bueno, quiero que me lo cuentes. O cómo le haces, cómo preparas tu dirección, ya sea en iluminación, ¿no? O sea, tanto en fotografía como en escena, o cómo diriges al talento, ¿no? Cuéntame un poco. Mira, la fotografía llegó igual o muy similar que como llegó la escenotecnia. Llego a dirigir una obra, tengo mis talentos, tengo los actores, los bailarines, ¿no? Tengo a los vestuaristas que también no se mencionan muchas veces, a los maquillistas, a los peluqueros, ¿no? Son personajes importantísimas en la escena. Y en ese sentido yo conozco pocos lugares que tienen todos esos talentos atrás, ¿no? Uno es la Escuela de Arte Teatral, la ENAT, ahí en Churubusco. Otro es obviamente Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes, que tiene un departamento de diseño y de tramoya maravillosos, encantadores, maquillistas, vestuaristas, etcétera. Y otro es el Teatro Colón en Argentina, ¿no? Que es un sueño idílico. Pero bueno, comienzo a ver la escenografía, comienzo a ver el acto escénico. Dentro de la escenotecnia, te repito, se mete el diseño de iluminación y resulta que necesito postular para una beca y me piden que mande fotografías de la puesta en escena. Entonces le pido a un colega fotógrafo de la Facultad de Artes Visuales, de ahí mismo, de la Universidad Veracruzana, que me ayude a hacer unas fotografías de mi puesta en escena. Y lo que sale, estoy hablando del año 2002 aproximadamente, 2003, Hace 20 años casi, casi. casi ya. La fotografía digital, como ahora la conocemos, a la accesibilidad de estas cochinadas, no había tal. Era muy caro poder tener una cámara digital, muy, muy, muy caro, estúpidamente caro. Y la resolución era muy precaria todavía en ese tiempo. No, y la sensibilidad Ujú. peor. Entonces, las fotografías se hacían en formato análogo de película, que si bien te iba, tenías un amigo con una cámara 120, ¿no? De formato cuadrado 120, pero si no, la mayoría pues, era 36 milímetros. Entonces, sacan las fotografías, se las llevan a revelar y hasta el tercer día se las llevan a revelar, a imprimir y hasta el tercer día me entregan esas fotos y yo dije, ¿qué es esto? No es posible, no captura la esencia de lo que yo quiero decir. Y entonces ahí va tu tío rico a meterse un clavado al lenguaje de la fotografía, a estudiar, a comprender, a meterme con toda la pasión a descubrir qué hay detrás de la magia de la fotografía. Y descubro entonces los aluros de plata, la sensibilidad ISO y ASA, la temperatura de la luz, los filtros, los lentes, eh, un mundo completamente nuevo. Y entonces comienzo a nutrir una cosa con la otra. Y digo, ah, cabrón, entonces para que esto funcione
y que yo lo pueda desde acá poder apreciar y tener un objetivo como bien claro, como bien interesante, de un discurso completo que no se quede únicamente en lo efímero de un instante, porque hay que recordar que la danza y el teatro son artes temporales, ¿no? Sí, que Sino muere en cada escena, ¿no? que en cada acto, en cada Cada momento acto muere, mueren, nace ¿no? y muere. ¿Cómo pasarlas y lograr sostenerlas en una disciplina como es la fotografía, que es espacial, ¿no? Que quedan en un objeto impreso y perduran, ¿no? Entonces, ahí me metí con todo este rollo y empezó a cambiar la forma en la que dirigía, la forma en la que diseñaba, la forma en la que producía, ¿no? Por esta incursión en la fotografía, porque tuve la necesidad yo de que mis obras quedaran fielmente retratadas. Entonces, era el que dirigía, era el que producía, era el que diseñaba y era el que fotografiaba, ¿no? Entonces, fue aquello una locura. Todo un Pero emprendimiento. sí, 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 pero México nunca ha tenido cabida para eso. Son ramas demasiado celosas, son ramas demasiado demandantes y a veces la angustia de tener que sobrevivir es mucho más grande. Cuesta mucho dinero producir arte y es muy mal pagado, ¿no? Pero bueno, no quiero ahondar en esos temas. La situación fue que así entré en el discurso visual, ya no únicamente de lo temporal, de lo efímero, entre comillas, de la escena, sino ya de hacerlo perdurable en una toma fotográfica. Y eso me ayudó mucho, el saber cómo dirigir a un actor, a una bailarina, o a una actriz o un bailarín, eh, me dio la sensibilidad, me dio la pauta para saber cómo dirigir a una modelo, a un modelo, para un desnudo artístico, para una pasarela de modelaje, para una fotografía temática de autor, etcétera, ¿no? ¿Cómo dirijo? El proceso comienza cuando tengo un algo que decir, cuando hay una pesadilla, iba a decir un sueño, pero no, los sueños no me motivan tanto, son las pesadillas. Tengo un issue ahí con las pesadillas muy, muy rico. Cuando tengo una pesadilla, cuando tengo un enojo, cuando tengo una furia por dentro que me grita desde dentro que quiere salir. Y de ahí surgen las palabras, surgen los movimientos, surgen las imágenes. Creo que hay una forma en la que hay una cuestión dialéctica entre los distintos lenguajes artísticos en los que he incursionado, que se retroalimentan para poder decir lo que tienen. Por ejemplo, cuando soy fotógrafo, cuando doy clases de fotografía, les digo que se tienen que convertir en cazadores de momentos, en cazadores de imágenes, ¿no? Entonces les digo que la cámara se tiene que volver su rifle y que tienen que ser observadores, pacientes, cautelosos, silenciosos para capturar el momento de aquello que está sucediendo y que quieren detener en su cámara, ¿no? Porque el atardecer es efímero, pasa una sola vez y tienes solamente una oportunidad para capturar el momento en que la luz está perfectamente balanceada entre esos rojos, violetas, amarillos que aparecen en el cielo poco antes de que el sol se oculte y lo perdiste. No sabes si se va a volver a ver igual mañana, ¿no? Tienes solamente una oportunidad. Lo mismo que tienes solo una oportunidad cuando la bailarina está anunciando el salto que va a hacer y es un instante en el que está completamente plegada con las piernas en toda la extensión, el gesto colocado en todo lo alto, los brazos perfectamente colocados y ¡tas! Es un solo disparo el que puedes hacer.
Entonces es un cazador de imágenes el que trato yo de crear en la Cazador de fotografía. momentos podría ser también. El cazador del momento, de únicamente un instante. Pero a la vez, como director, lo que me planteo es crear una consecución de momentos como cuando haces un cómic de animación de step by step, ¿no? Ajá. De 24 cuadros por segundo, tengo que ir creando cada uno de esos momentos que se superponen uno a otro, que tiene que ver ahí también con una cuestión de teoría de física cuántica y del espacio-tiempo y demás, donde yo lo que veo como director de escena es una fotografía tras otra fotografía, tras otra fotografía, tras otra fotografía, tras otra. Entonces lo que busco, y ahí es donde llega la minucia de yo como director y que me ha causado tanto ruido con los actores, bailarines y demás, que no soportan o que es muy difícil llegar a esa precisión de decir, no, 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 aquí tienes que estar en esta posición exacta, porque el otro bailarín está en esta posición exacta, porque en este momento la otra actriz está en esta posición exacta. Entonces todo tiene que ser una composición exacta de un momento y que inmediatamente sucede otro momento y que tiene que ser otra composición exacta. Y que el otro momento tiene que ser otra composición exacta. Ta, ta, ta. Y después llegar al discurso de una fotografía que es bidimensional, que únicamente tienes una pequeña sección de la realidad recortado en un pequeño rectángulo, en oposición a lo que en la escena yo busco, que es romper esa cuarta pared y entonces meter al espectador al espacio escénico y que puedan estar sucediendo cosas atrás de él, delante de él, debajo de él, a un costado de él, y que tengas Sonidos que surround, estar, ¿no? ¿cómo? Sonidos surround, o sea, por todos lados. Por todos lados, sí, pero no únicamente sonido, ¿no? Sino acción, luz, movimiento, etcétera, ¿no? Entonces, mis últimas puestas en escena ya llegaban a ese trastocar ese punto de la realidad, que vaya, no estoy descubriendo el hilo negro, sería bastante ufano de mi parte decirlo. Hay muchos directores y hay muchas compañías que lo han hecho y hay mucha gente que lo ha explorado desde Cirque du Soleil, etcétera, ¿no? O sea, pero es eso lo que yo busco, ¿no? Es esa oposición de diálogos entre lo efímero del tiempo y su permanencia y entre la consecución de la imagen y su tridimensionalidad espacial, etcétera, ¿no? Corrígeme si no entendí bien o si no estoy precisando, pero entiendo un poquito que tal vez tu tono es un poquito más, hacia el ensayo o hacia lo premeditado, por así decirlo, versus lo espontáneo, ¿no? Y platico esto porque sea una corriente tal vez muy, no precisamente moderna, porque yo creo que tal vez ya esto tiene desde el dadaísmo, puede ser, ¿no? Ujú. Pero que surge como el teatro espontáneo, la danza espontánea, y hablando de esta parte efímera, es tal vez podría ser muy compatible, pero que de repente cada obra se puede ir por un rumbo tal vez distinto, ¿no? Al tal vez planificado. Este, ¿Cuál es tu opinión sobre este aspecto? ¿Cómo logras tal vez hacer efímero, pero a la vez planificado, ¿no? O sea, ¿cómo logras esa parte de crear un momento, pero al mismo tiempo que no sea una reproducción serial, ¿no? Tal vez, ¿no? O sea, que tenga vida, ¿no? Platícame un poco de eso, o a lo mejor te entendí mal, pero igual. No, no, no. Yo creo que sí es una parte en la que justamente convive el conflicto, ¿no? Por ahí quien esté un poco cercano a la creación escénica va a entender esto. Para que suceda el hecho escénico, tiene que haber conflicto. Romeo y Julieta no tiene sentido si las dos familias, los opuestos, no son enemigos, ¿no? O sea, tiene que haber dos fuerzas que se oponen
contra una que llega a romper, y ese es el momento en el que surge el hecho escénico. Entonces, para mí es la precisión, la exactitud del montaje, de la entrada de las luces, de la entrada de la música, el cue exacto en el que tienes que entrar, la precisión del verso o del texto en oposición a la sutileza y lo dúctil que puede llegar a ser la profundidad del sentimiento, la profundidad de la empatía del momento que respiras, ¿no? Entonces, para mí son esas dos cuestiones. Yo no hago un teatro acartonado, no hay esa sensación de acartonamiento, hay al contrario, mi ideal sería llegar al David de Miguel Ángel con esa precisión de los músculos, de los dedos, de cada gesto, de cada arruga, y que de repente lo vieras respirar. ¡Fu! Quisiera llegar a esa imagen poética que les acabo de plantear, ¿no? Tiene que ser así de preciso, así de bello, pero así de vivo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo consigo? Yo creo que todavía no lo consigo, yo creo que todavía estoy en la búsqueda de eso, ¿no? Pues, creo que es tal vez algo, que no se termina de aprender. Y Nunca. en base a eso, me gustaría cerrar esta parte del teatro para platicar un poquito también de los tatuajes, que es otro punto que quisiéramos explorar rapidísimo. Ujú. Pero ¿cómo gestionas un ensayo efectivo? Quedamos, digamos que en acuerdo por lo que estamos platicando, que el ensayo pues es vital, ¿no? Para que Ujú. ocurra esta precisión, para que sea lo más ideal, nunca va a ser perfecto, pero bueno, pues llegue a esta parte ideal es la búsqueda de la perfección, aunque nunca la alcances, no es como estar por la zanahoria, ¿no? Tras de ella, nunca la alcanzas, pero ese camino es el que te va haciendo pues vida dentro del arte escénico, ¿no? Pero ahora quiero preguntarte sobre el ensayo, puesto que hay estilos de ensayo de horas y horas y horas y hay estilos donde ensayan muy poquito. ¿Qué se necesita en la puesta escénica teatral para gestionar un buen ensayo? ¿Cómo lo induces? ¿Cómo lo diriges con tu talento? ¿Cómo lo diriges con el área de producción? Y cómo lo organizas tú, ¿no? ¿Hay un previo? ¿Hay un post? Yo creo que una parte fundamental para gestionar un buen ensayo y para gestionar una buena vida como artista es la disciplina. Yo no creo en la musa que llega de repente y te dice, "Oh", y te deslumbra. Por ahí algún artista, no recuerdo quién, decía, la musa te tiene que encontrar trabajando, ¿no? Te tiene que encontrar macheteándole, te tiene que encontrar picando piedra. Yo creo que esa es la mejor manera en la que puedes gestionar un trabajo, asignando tareas, delegando misiones y siendo claro en cada uno de los objetivos que vas a tener. Señores, bienvenidos. Están invitados o se realizó el casting para este proyecto. Pero mientras yo le estoy presentando el proyecto al diseñador, al vestuarista, a la maquillista, a la bailarina, al actor, yo ya estoy pensando en cómo tienen que ser los ensayos generales. Cuando estamos llegando a los ensayos generales y estamos haciendo ajustes, yo ya estoy pensando en cómo es el estreno. Y cuando está el estreno, yo estoy pensando en qué es lo que puede que le suceda al público con esa puesta en escena, entonces, hacia dónde va a tener que, ojo, madurar la puesta en escena. Yo creo que ningún objeto artístico, hablando muy especialmente, o sea, en general, pero muy particularmente las artes temporales, nunca se concluyen. Siempre están en un proceso
de crecimiento y como una fruta puede llegar a madurar, ser exquisita, pero si no sabes el momento en el que la tienes que cortar, empieza a pudrirse y se muere, deja de saber, ¿no? Que yo creo que es lo que le sucede a muchos teatros. Pero de esa manera, cuando llegamos al ensayo, yo lo que busco es ya tener claridad sobre qué tarea va a tener asignado cada quien. Entonces, José Al, para la próxima semana necesito que hayas estudiado la escena 3, 4 y 5, que ya el coreógrafo te haya puesto tales coreografías, que te hayas memorizado tales diálogos. Ya con el diseñador escenotécnico platiqué qué escenas se van a ver, qué diseño necesitamos, qué materiales tienen que estar listos para que ustedes puedan ensayar, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Que cada quien cumpla con su trabajo, ¿no? Para mí el teatro, si lo pudiéramos poner en términos más profanos, más mundanos, sería como un mariscal de guerra, el director, ¿no? Y cada uno de los que participan es un general, es un pelotón, es un artillero, es un... Si tú no cumples con tu misión, perdemos la guerra. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Que cada quien cumpla con su misión, ya sea estudiando, ensayando, practicando, haciendo terapia, porque bueno, como actor, como bailarín, necesitas terapia a veces, ejercicio, etcétera, y compromiso, ¿no? Yo, yo no puedo trabajar con gente que se siente parido por los dioses, hijo de Baco, pariente de Talía. No, yo necesito gente humana que diga, yo necesito machetearle para hacer las cosas bien. Y llego al ensayo y llego a calentar, o llego ya caliente, ¿no? Si mi ensayo es a las 12, yo no creo en los ensayos de 5 horas. Para mí los ensayos son funcionales cuando estás en proceso de montaje de 2 horas, cuando estás llegando al proceso de ensayos finales ya de correr la obra en general, pues lo que dure la obra y 1 hora más. Y cuando estás llegando ya al punto climático previo a los ensayos generales, a lo mejor un ensayo en la mañana y un ensayo en la tarde de 2, 3 horas cada uno y tan tan. O sea, después de 3 horas la gente ya se le fundió el cerebro, ya se te cansó el músculo, ya la voz la tienes agotada, ya estás harto de estar escuchando al director, ya, no sirve. Sí, ya nada más tienes un Entonces, autómata y no un creativo, ¿no? totalmente. Entonces, yo creo que el tema es ser comprometido, eficiente y cumplir con tu parte de la misión, ¿no? Okey. Eh, Me parece muy interesante lo que planteas para el ensayo efectivo. Creo que lo puedo asociar, digo, en este podcast, pues evidentemente nos escucha gente creativa de diferentes ramas, ya sea de la parte escénica, de la danza, pero también hay gente creativa en la fisioterapia o en la área deportiva, ¿no? Claro. Ejemplifico esto, tal vez es un poquito como emprender, ¿no? O sea, es una empresa, digo, tú lo hablaste como un mariscal de campo, pero yo ahorita con tus palabras puedo imaginarme también una empresa exitosa donde el CEO esté organizando para que como un ballet o como una puesta en escena, pues toda la coreografía creativa y operativa de la empresa pues vaya fluyendo, ¿no? Y quiero preguntarte si tú usas cronogramas en tus ensayos, hay un cronograma de entrega, esto se trabaja de esta manera, en tales fechas se tiene que tener listo este material. Sí, sí, y sobre todo porque desgraciadamente en México pues no tenemos acceso ilimitado a los espacios, ¿no? No es como que te digan, ah, eres director, sí, claro, vente, pásale al teatro y tómate el tiempo que necesites. Yo creo que algo que nos ha hecho mucho daño y es parte de lo que consiste mi lucha es, o estoy en contra, es que se tenga que llevar a cabo un montaje, un proceso de montaje de una coreografía, de un ballet, de una puesta en escena, durante 6 meses para tener una temporada de 15 días o de Claro. un mes.
¿no? O sea, me parece absurdo, me parece una locura. Yo creo que la preparación es de toda la vida, ¿no? O sea, y como fotógrafo, yo les mencionaba a mis alumnos que cargo con una camarita aquí adentro, ¿no? Y hay veces que me quedo observando y digo, aquí necesito un ISO tal, un encuadre tal, un lente tal, cerraría el número F a tal par, tal profundidad acá, pum, hice mi foto. Todo el tiempo estás practicando. Como director, estoy leyendo y me estoy imaginando cómo lo llevaría a escena, ¿no? Veo una película o veo una puesta en escena y digo, me gusta, pero yo en mi creatividad le daría estas sensaciones. Pero eso es una cosa. Pero lo que es llevar el proceso de creación directo, efectivo, de un montaje, tiene que ser efectivo. Insisto, tiene que ser comprometido. Entonces, sí, obviamente trabajo con cronogramas. No quiero decir que muy, muy exhaustivos o muy exactos o muy rigurosos, pero sí lo más cercano, ¿no? O sea, yo sé que si aquí en México y particularmente en provincia el acceso a los espacios es muy, muy limitado y es muy complicado y es muy peleado, entonces si te comprometes o si pediste el espacio para estrenar en agosto, pues no es como que te digan, ay, no llegaste a agosto, bueno, te lo pasamos a noviembre, te queda bien, ya habrás terminado de pelearte con tus actores y de montar, adelante, pásalo. No, no llegaste a agosto, lo siento, papá, el que sigue y te quitan de un plumazo. Entonces, sí, sí tienes que ser muy riguroso y tienes que tener mucha, voy a decirlo, mucha certeza de cuánto tiempo te va a llevar hacer las cosas. Entonces, en esa medida, necesitas rodearte de gente profesional, comprometida, rigurosa, que cumpla con sus misiones. Oye, tú escenógrafo, ¿cuánto tiempo te tarda que tu departamento de carpintería nos produzca 5 tarimas o 7 módulos o una pirámide que se desarme en 5 secciones y que quepan en la bodega de este teatro? Tienes que ser muy preciso, tienes que ser muy riguroso, tienes que ser exhaustivamente, y yo diría que al grado de la paranoia o de la locura, de tener las cosas bajo control para que salgan bien. Es mi estilo. Hay otras personas y va a haber a lo mejor radioescuchas o gente que nos está compartiendo en el podcast que diga, no, 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 yo llego y me tomo mi libertad y a ver qué pasa. Y si no llegan los 7 módulos, pues vemos cómo resolvemos y no pasa nada. Bueno, yo no puedo con eso, ¿no? Yo necesito la certeza y la precisión de que va a suceder como estoy pidiendo que suceda, ¿no? Bueno, es que también ahí es un poquito, desde mi punto de vista también es mi opinión, la desfachatez del artista, ¿no? El hecho de no tener preparado tal vez hacia dónde quieres ir en el producto. Digo, evidentemente siempre vas a surcar un camino diferente tal vez del que tenías trazado, ¿no? Pero si tú dejas que todo ocurra y no hay un plan de ruta, ¿no? O sea, específico el cual seguir, pues eso se refleja en la calidad final, ¿no? Y es por eso también que luego el público no va a las obras de teatro, ¿no? Porque si estás viendo que la dirección, no entiendes la obra, pues tal vez es un problema no de los actores, ¿no? Sino de la dirección, que no Claro, hubo una excelente coordinación, ¿no? O dices, bueno, es que está muy padre cómo ejecutan y todo, pero híjole, la iluminación está pinche, ¿no? O sea, sí. no me la creo, ¿no? O sea, estoy viendo a 5 personas en un foro y por más que intento transformar mi imaginación, sigo viendo 5 personas en un foro. Necesito apoyarme tal vez de la escenografía, de la luz, ¿no? Y creo Claro. que ahí es la Yo parte creo que, vital, que ¿no? ahí también, perdón que te interrumpa, yo creo que también ahí entra un poco el tema de esta salida fácil de decir, bueno, bueno, dejemos que improvisen, ¿no? Y ya no hacemos teatro de época porque sale carísimo mandar a hacer vestuarios de época, entonces que traigan su ropa que les sobra, ¿no? A ver, consíguete una chamarra negra, una playera y unos tenis, ¿no? Entonces, güey, es mi chamarra, es mi playera y son mis tenis, no, no, no soy el personaje. Sigo No eres siendo el yo productor, jugando, sí. ¿no? Entonces, yo creo que también esa exigencia o ese nivel de compromiso es necesario retomarlo, rescatarlo, ser autocríticos y decir,
si queremos que la gente, que el público regrese a las salas y tome en serio la labor del artista, el primero que se lo tiene que tomar en serio es uno como artista, ¿sí? O sea, ya basta de jugar a que el bailarín encuerado es una propuesta chida. Innovadora. No, o sea, está bien si lo quieres bailar. Y mira que yo soy amante de los cuerpos desnudos. Me encanta fotografiar, tener en escena cuerpos desnudos, pero siempre y cuando estén plena y absolutamente justificados, que tengan una razón del por qué ser. Si son gratuitos, vale para pura madre, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que llegar a ese nivel de exigencia, de compromiso, de decir, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en serio, ¿no? Dejar de estar utilizando guacalitos y papel periódico y cartoncito y no, o sea, es válido si lo ocupas como una parte o una propuesta de tu discurso estético, artístico, visual, etcétera, ¿no? Pero no como una salida fácil. Es que esto se hace rápido, ¿no? No sé, no. La verdad es parte de lo que me tiene A lo en mejor si no conflicto. tienes el presupuesto para hacer una obra grande, pues tienes que adaptar tal vez una obra menos pretenciosa, pero igual presentarla con la misma calidad, ¿no? Decía un maestro de coreografía, ¿no? El maestro Federico decía que el problema de muchos creadores es que querían hacer eh, una apuesta, o sea, muy pretenciosa y quiero que tenga videomapping y quiero que tenga 10 bailarines y a la mera hora cuando no tiene para pagarle a 10 tiene que parchar la coreografía con 5 o la puesta en escena con 4 actores y ahora tú eres el todólogo y ahora, como tú dices, ¿no? Traen una chamarra, a ver, todos traigan una playera negra para que nos veamos uniformes, ¿no? Y la producción nos encarga de eso y por eso las obras terminan siendo pues pinches, ¿no? Entonces dicen, bueno, Sí, pues si tu presupuesto es hazlo más digno, o sea, no sé, presenta Otelo, minimalista, y si tienes un guacal, pues a lo mejor te sale más barato ir a comprar un poco de madera y ponte a investigar, ¿no? Como tú con la fotografía, pues cómo hacer mi producción, ¿no? O me asocio con alguien, ¿no? sí, 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 sí. Y es que justamente nos compramos esta postura o esta visión romántica, mal entendido, no en el sentido de estricto estético del romanticismo, sino romántica ñoña, romántica fuera de contexto, ¿no? O bohemia, de, ay, es que el artista vive del aplauso y entonces crea con lo que tiene a la mano y crea únicamente con su... No, 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 o sea, no. Si queremos tomarlo en serio, tenemos que hacerlo en serio, ¿sí? Si queremos que nos vean como entes necesarios en la sociedad, tenemos que ser verdaderamente necesarios, tenemos que realmente mover y de forma contundente, ¿no? Veía hace poco una coreografía de un grupo aquí del estado que están en una experimentación psicocorporal y más libre. ¿No? Está participando mi chica en los talleres que da esta agrupación y me invita a la puesta en escena. Salí de ahí después de una hora y media de ver 7 bailarines subir, bajar, encuerarse, cambiarse en escena, volver a salir, volver a aventarse, subir, bajar, 10 estilos musicales en el audio, una iluminación. Y al final me entero que la iluminación la armaron ese día, que gracias por el talento del iluminador fulanito, porque nos hizo la propuesta hace 10 minutos. Y le digo a mi chava, ¿sabes qué? Es que ya basta de hacer teatro para mis amigos teatreros o danza para mis amigos bailarines o mi puesta en escena para mi grupo, que son los únicos que me entienden mi viaje astral, psicodélico que yo tengo porque soy un artista incomprendido por la sociedad.
si vas a hacer eso, pues adelante, pero entonces no le llames arte, ¿no? O sea, si ya no estamos en una apuesta de transmitir un mensaje para la sociedad, pues no lo saquemos a la sociedad, ¿no? Claro. No pidamos que paguen boletos de 150, 200, 500, 1000 pesos si no les estamos entregando un producto de esa factura, ¿no? Sí, ahí es donde entra la falsa justificación del creador, de la escena, que dices que el público no estaba preparado para ver mi obra, ¿no? Es que son muy ignorantes, es que, el público no apoya, prefiere ver Televisa, ¿no? O sea, dices, bueno, pero ¿cuál es tu propuesta, no? Al final del día, uno de los objetivos del arte o del contenido que creas en el arte, pues es entretener, ¿no? O sea, no, digo, el cine lo tiene claro y no estoy hablando de Hollywood, lo estoy hablando del cine de la cineteca, o sea, te entretiene a la vez que te transmite el mensaje y lo entiendes, ¿no? Claro. Generalmente lo entiendes, ¿no? Sí, Este, y es que es eso, es entretener, así, tal cual, la palabra lo dice, tenerlo entre tuyo, ¿no? Entre la dinámica que generas tú con la sociedad. Si no eres capaz de generar esa dinámica para que se queden y aprendidos de ti, pues no estás haciendo arte, ¿no? O sea, ¿por qué las obras clásicas han trascendido el momento efímero de su creación? ¿Por qué nos sigue conmoviendo una sonata de Bach o una tocata de Vivaldi o un cuadro de Picasso? ¿Por qué nos sigue transmitiendo el Quijote o una obra de Shakespeare o de Lope de Vega, etcétera? O sea, ¿por qué han trascendido más allá de sus fronteras, de su idioma y de su tiempo? Pues porque hablaban de algo netamente humano y te entretienen, te hacen suyo. Y si analizas, la mayoría de las producciones que actualmente están vigentes tienen sus fundamentos en una parte del discurso que alguna de estas obras dijo. claro. Sí, no hay nada nuevo, ¿no? Ya todo es, los géneros literarios y las obras clásicas, tragedias griegas, ¿no? O sea, West Side Story, Romeo y Julieta, ¿no? Una pelea, de celos, pues tienes Otelo, ¿no? O sea, todo realmente está escrito, Edipo, ¿no? Pero Ujú. igual ahí podría ser que lo importante es cómo tú lo transmites, ¿no? Como director, como autor, como escritor, ¿no? Claro. Sí, y esta parte se vuelve fundamental, el hecho de romper el estigma de que el artista es un iluminado por las musas y lo que dice o lo que crea surge por iluminación divina, ¿no? No, el artista tiene que ser alguien comprometido con el estudio, tiene que ser alguien comprometido con la filosofía, tiene que ser alguien comprometido con la ciencia, tiene que ser alguien comprometido con las ciencias sociales, con la psicología, o sea, hay muchas ramas donde el artista tiene que abrevar el conocimiento para poder crear ese discurso profundo e impactante con el cual llegar a la sociedad. Si seguimos queriendo crear a partir de, es que mi sentimiento, es que estoy profundamente enamorado, es endeble, no se sostiene. Ok, estás enamorado, pero ¿enamorado de qué? ¿A ¿Por qué, partir no? de quién? ¿Por qué estás enamorado? ¿Y qué sucede con la condición humana del enamorado? ¿No? ¿Estás enamorado desde una postura platónica o estás enamorado desde una postura hegeliana o estás existencialista y entonces puedes tomar a Camus y hablar desde el mito de Sísifo de la existencia humana, ¿no? Cabrón, entonces ya tu obra empieza a tener sustento, tu obra empieza a tener contenido, tu obra empieza a tener un andamiaje sólido que lo sostiene para trascender el espacio de creación es que solo mis amigos me entienden, soy un incomprendido de la sociedad. Y la sociedad también se tiene que volver exigente, ¿no? Y dejar de tener esta idea de entre menos entiendas, aplaude más duro, porque son más artistas. ¿Quién sabe qué quiso decir Claro, el son cabrón? más Si no intelectuales. entendiste, el problema es tuyo porque eres bien pendejo, ¿no? No, no, al contrario, ¿no? Tienes que hablar tan profundamente que un niño se conmueva.
¿no? Tú le pones la dolorosa de esta pieza musical, de la lacrimosa, la piedad, etcétera, a un niño y llora, se conmueve. Y no va a Sí. saber por qué, no le De hecho, interesa el saber teatro por qué. infantil es el más, bueno, hacerlo con seriedad. El teatro infantil Claro, es más difícil todavía, porque tienes que retener la atención del infante y al mismo tiempo transmitir, ¿no? Yo creo que, claro. el ejemplo que se me viene a la cabeza tal vez es el los clones rusos, ¿no? Ajá. Toda esta escuela o los mimos, ¿no? Ujú. Que logran tener entretenido a un niño, logran transmitir y además son creadores escénicos multifacéticos que saben desde acrobacia hasta danza, teatro clásico, música, Malabares, algunos expresión malabares, sí. corporal. Sí, no, 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 es una locura, claro. Para Pero mí son pero los talentos más grandes del Circo del Sol, por ejemplo, ¿no? ujú. Sí, 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 no, pero justamente es la necesidad de hablar desde la esencia humana, ¿no? No desde la pose, no desde el cliché, no desde el bluff, sino realmente de algo que te conmueve, de algo que tienes necesidad de hablar, de crear. Por eso les hablaba yo en un principio de que para mí mi fundamento de obra son las pesadillas, porque ahí encuentro yo la verdadera necesidad de hablar de algo, ¿no? Los sueños bonitos no los recuerdo. ¿Crees que tu estilo de arte es un poquito más, podría decirse tal vez oscuro, de denuncia, o le tiras al humor negro? ¿Cuál sería tu tono de voz en cuanto ya sea la puesta en escena, ya sea la fotografía o Es expresión artística pura? existencialista completamente. Es la necesidad de cuestionarme y darle solución al por qué sigo respirando, ¿no? Okey, Es el existencialismo, es el personaje del extranjero de Albert Camus caminando en la playa después de haber matado a un hombre y su mamá recién muerta y él en la playa fría, ¿no? Es cuestionarme qué diablos sigo haciendo aquí, ¿no? súper, Ricardo. Creo que hemos aprendido mucho el día de hoy, te agradezco por eso. Definitivamente oír historias de vida, oír de procesos creativos, creo que a todos los escuchas, pues, nos están dando ideas de cómo ejecutarlo en el área. Me quedo mucho con la parte del cliché, creo que estarás de acuerdo conmigo, tal vez la parte como del cliché puede dañar el oficio del artista Mucho, a través pues, de la bohemia o de la musa, ¿no? El cliché de la musa. El cliché de la musa es algo que definitivamente entiendo en tu discurso que debemos de luchar por cambiar como creadores escénicos. totalmente. Pero antes de cerrar, Ricardo, nos quedamos pendiente con el tema de tatuajes. Me gustaría invitarte tal vez a una próxima sesión donde hablemos de la creatividad de los lienzos humanos, ¿no? Cómo expresarlo. Creo que Sí, nos podríamos quedar una hora más platicando solamente de lienzo humano. sí, sí, sí. Pero les pedimos aquí a todos nuestros invitados dos cosas, ¿no? Una, que me regales 3 maestros tuyos, 3 referentes, ya sea de cine, teatro, danza, o sea, que digas, puta, este güey, tienen que ver su obra de teatro, tienen que ver esta puesta en escena, tienen que ver esta película, algo, ¿no? O sea, algo que la gente pueda ver, inspirarse, que a ti te haya inspirado. Y dos, un consejo creativo no exclusivamente puede ser o no para un creador escénico, puede ser también para un instructor de pilates que te esté oyendo, puede ser para un emprendedor, puede ser para alguien, o sea, un tip creativo, ¿no? Regálame esas dos cosas, Ricardo. Mira, te voy a... se me hace muy difícil hablar de maestros o de referentes, no porque no los tenga, sino porque lucho mucho en no idealizar a nada ni a nadie, pero va, me voy a arriesgar. En cine, Quentin Tarantino, pero visto desde una postura filosófica del absurdo, del humano desencarnado.
O sea, ver las películas de Quentin Tarantino desde esta postura. De teatro, aspiro a llegar a la comprensión que para mí tiene Tadeusz Kantor, por ejemplo. Tadeusz Kantor. Y de la música, un autor contemporáneo, un compositor contemporáneo, Philip Glass. Ay, súper, me Pero encanta. visto, escuchado, sentido desde la soledad del abismo, de la existencia, de ti enfrentado al espejo, ¿no? De ti viéndote hacia el interior crudamente, ¿no? Yo dejaría esos tres referentes. Por supuesto, ya oíste el disco de Akenatón, ¿no? El funeral de Akenatón, de Ah, Philip sí, Glass. no, bueno, brutal, brutal, brutal. Aparte fue lo que ocuparon ahora para el traslado de las momias al nuevo Museo del Cairo, al nuevo Wow. Museo Monumental del Cairo, que también eventazo, ¿eh? O sea, tienen que verlo. Les voy a dejar un consejo y quiero que vean este, que no está improvisado, no está improvisado, es neta lo que les voy a decir. Se los voy a compartir. Este es mi estudio. Creo que se ve al revés por la cámara, pero estas son tres características que yo creo que un buen artista debe de tener y debe de fomentar siempre, no únicamente durante su etapa de formación, sino tenerlo como una consigna constante. Mi consejo, ¿eh? Pueden tomarlo, pueden botarlo a la basura. Ser curioso, siempre tener curiosidad por cómo funciona aquello que tienes enfrente, por qué más puedes explorar, por qué más puedes obtener, por qué más puedes hacer surgir, ser, no perder más bien la curiosidad del niño de 3 o 4 años que se pregunta ante todo por qué. ¿Por qué esto, papá? ¿Por qué esto, mamá? ¿Por qué funciona? ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué el cielo es azul? Sé curioso ante tu obra, sé curioso ante el milagro de la vida, sé curioso ante la expectativa de la sociedad. Segundo, sé apasionado. Si pierdes la pasión, bájate del escenario, deja la cámara, suelta la máquina de tatuar. Si pierdes la pasión, no tienes nada que hacer en la vida, ¿eh? Esto también aplica para científicos. Y sé constante. Si no eres disciplinado, si no eres constante, si no eres perseverante, no vas a llegar a ningún lado. Y con no llegar a ningún lado no me refiero a la fama mundial, al reconocimiento del Oscar, a que te tomen en cuenta para los libros de la disciplina en la que estás. No, para ti. Busca ser trascendente para ti, para lo que tú haces en tu día a día. Busca ser trascendente en la vida de la gente que te rodea. Busca ser trascendente en tu alumno, en tu actor, en tu bailarina, en esa gente que tiene contacto directo contigo. Y yo tengo un concepto que me apasiona mucho de un gran artista que admiro, que admiré mucho, porque justamente me identifico, que es Leonardo da Vinci, por esta visión humanista, por esta visión creativa, por esta visión también científica, ¿no? Que abrió tantos campos de la ciencia y que a él se le denominó o él se denominaba como un polímata, ¿no? Aquí está escrito en griego, polímatos, que es poli, muchos, ¿no? Varios, matos, materias, disciplinas, un polímata, ¿no? Y yo lo agregué o lo puse como, aquí se alcanza a ver, creo que está un poco tapado, pero dice polímata universalis. Y aquí lo pueden leer bien porque ese es un ejercicio que hago, escribir
soy ambidiestro, entonces sí escribo con la mano izquierda, pero escribo en espejo, ¿no? Y eso es algo que despierta también acá arriba. Entonces, buscar ser un polímata universalis, alguien que domine muchas disciplinas. Alejémonos de la especialidad, de la especialidad, de la especialidad, porque eso está acabando con la creatividad de la gente. Cuando tú te vuelves especialista de la especialidad del tornillo izquierdo, de la puerta derecha del carro modelo 3, cuando pasan al modelo 4 ya no sirves. Estás descontinuado igual que la pieza en la que te especializaste. Entonces, busquemos nuevamente esa esencia renacentista del hombre que podía ser artista, científico, explorador y militar, ¿no? ¿Por qué no? Con lo contradictorio que puede ser esto. Pues muchas gracias por el consejo, Ricardo, para todos. Espero que se queden con estas 3 palabras: curiosidad, pasión y constancia. Y bueno, pues quedas obviamente invitado, si tú gustas, para que hagamos una segunda parte. También, si tú quieres que hagamos una segunda parte, pues recuerda comentarnos. Si nos estás viendo desde YouTube, coméntalo aquí abajo. Si nos estás oyendo de Spotify o desde eh, Applecast o cualquier plataforma de podcast, por favor te pido que compartas si te ha gustado este contenido, si crees que te ha agregado valor, que lo compartas para que pueda ayudar a tocar más gente. No importa que sea creador escénico, no lo sea, pero la creatividad es una habilidad, es una herramienta que a todos nos va a ayudar a salir de diferentes circunstancias, ¿no? Ya sea en tu emprendimiento, a la hora de dar una fisioterapia, a la hora de dar un entrenamiento, a la hora de enseñar, ¿no? Y bueno, pues si quieres seguir apoyando al podcast, lo mejor que puedes hacer es ayudarnos a compartir y bueno, pues, también revisar la caja de los comentarios, ahí habrá otras formas de apoyarlo. Quiero agradecerte, mi nombre es José Alpantoja, quiero agradecer a Ricardo Arroyo que nos acompañó el día de hoy y bueno, pues nos vemos en la próxima emisión de tu podcast, La Videollamada, donde entrevistamos a gente interesante, gente creativa que nos puede aportar un poquito más. Nos vemos la Muchísimas próxima, gracias. suscríbete. Un abrazo, hermano, cuídate. Abrazos a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta pronto.